¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del séptimo grado? Hoy en matemáticas estaremos viendo ángulo, concepto, elementos, medición, clasificación, bisectriz de un ángulo. Entonces, ¿qué es un ángulo? Se llama ángulo a la unión de dos rayos que tienen el mismo punto extremo o de origen. A los dos rayos se los llama lados del ángulo y a su punto extremo común se lo llama vértice. Entonces aquí tenemos este punto común, aquí donde se unen estos dos rayos es el vértice. Esto sería lado y el otro también sería el lado. Y aquí el que forma entre estas dos rectas, lo que se forma entre estas dos rectas es el ángulo. Entonces ahí tenemos la figura para saber cuáles son los elementos de un ángulo. Construcción de ángulos. Para trazar ángulos con el transportador debemos seguir los siguientes pasos. Primeramente nos dice: dibuja con una regla una semirrecta con origen en el punto A. Entonces necesitamos de una regla. Tenemos una regla, colocamos la regla y trazamos. Entonces aquí hay que trazar una recta. Entonces ahí, ¿qué hacemos después? Nos dice que en el segundo paso coloca el transportador de manera que su centro coincida con el punto A y la semirrecta pase por 0 grados. Entonces necesitamos un transportador de ángulos. Entonces aquí tenemos esta rayita, debe coincidir con el punto A. Entonces ahí hacemos coincidir eso. Y también debe coincidir con el punto, con el ángulo 0. Y ahí empezamos a trazar el ángulo. Tercero, busca en el transportador la medida de ángulo que quieras dibujar, en este caso 70 grados, y marca una rayita. Entonces tenemos el transportador, hacemos lo mismo que hicimos recientemente y debemos de marcar 70 grados. Aquí tenemos 70 grados. Vamos a visualizar mejor. Entonces 70 grados es aquí. Entonces vamos a marcar en ese punto. Marcamos con un punto y ahí con una regla nuevamente vamos a trazar la recta. En este caso aquí nos dan el punto 4, dibuja otra semirrecta con origen en el punto A y que pase por la rayita marcada. El ángulo dibujado mide 70 grados. Entonces esta regla nosotros colocamos de esta forma y con el punto que recién marcamos debe coincidir esto. Entonces ahí le rayamos o le marcamos otra recta y ahí formamos el ángulo. Entonces de esa forma vamos a ir haciendo. ¿Cómo medir o trazar un ángulo? Para medir un ángulo necesitamos un transportador de ángulos. Entonces aquí tenemos nuestro transportador de ángulos. Aquí nos dice en el punto 1 hacer coincidir el vértice del ángulo con el centro del transportador de ángulo. Eso es lo que hicimos recientemente. Aquí vamos a hacer coincidir eso. Y después en el punto 2 hacer coincidir uno de los rayos lado del ángulo con el grado 0. Entonces aquí hacemos coincidir eso. Y en el punto 3 el otro rayo lado indica sobre el transportador los grados que mide el ángulo. En este caso indica que el ángulo mide 40 grados. Y eso, si nos fijamos aquí, ahí vemos que es de 40 grados. Elementos de un ángulo y notación. Vértice es el origen o común de los rayos. Puede indicarse con cualquier letra mayúscula. Entonces aquí tenemos el vértice. Lados son los rayos que forman el ángulo. Se los nombra utilizando letras mayúsculas. Entonces aquí tenemos los lados.
Notación: a un ángulo se lo denota con el siguiente símbolo. Entonces tenemos este símbolo aquí que es así, de esta manera. El ángulo también puede nombrarse con el símbolo alfa sobre la letra mayúscula del vértice. En la figura de abajo el vértice es O, que tenemos aquí. Entonces podemos representar el ángulo por o con el mismo símbolo alfa sobre las letras mayúsculas. Entonces ahí tenemos A, entonces se nombra así. Nuevamente este lado A, después el vértice debe quedar en el medio de estas letras y después F. Entonces me indica este punto medio que está aquí, me indica que es el vértice y los otros dos son los lados. Bisectriz. Bisectriz de un ángulo es un rayo que partiendo del vértice divide el ángulo en dos ángulos congruentes de igual medida. Entonces tenemos aquí un cierto ángulo y esta recta roja, la letra M que está aquí, es lo que divide a este ángulo en dos ángulos congruentes. Entonces aquí nos dice, si el ángulo A, 0 y M es congruente al ángulo M, 0 y B, o M, esta recta O, M es bisectriz del ángulo A0B. ¿Qué nos dice aquí? Por ejemplo, si yo tengo que esta medida de este ángulo mide, por decir así, 30 grados, la bisectriz es la mitad de este ángulo, que sería 15 grados. Entonces divide en 15 grados esta parte en 15 grados y esta parte en 15 grados. Por dar un ejemplo nada más, estamos poniendo un número aquí. Entonces eso es la bisectriz que parte o divide el ángulo en dos ángulos congruentes. Clasificación de ángulos según sus medidas. Ángulo agudo. Un ángulo agudo es aquel que su ángulo mide menos de 90, que tenemos aquí. Entonces menos de 90 debe de medir. Ángulo recto es aquel que su ángulo mide exactamente 90 grados. Tenemos aquí entonces el ángulo recto. Ángulo obtuso es aquel que su ángulo mide más de 90 pero menos de 180. Este sería el ángulo obtuso. Ángulo llano es aquel que su ángulo mide exactamente 180 grados. Entonces aquí tenemos el ángulo llano. Ángulo convexo es aquel que su ángulo mide menos de 180 grados. Tenemos aquí. Ángulo cóncavo es aquel que su ángulo mide más de 180 grados. Entonces aquí tenemos un ángulo llano. Ángulo nulo es aquel que su ángulo mide 0 grados. Entonces aquí tenemos el ángulo nulo. Y el ángulo completo es aquel ángulo que mide 360 grados. Sería una vuelta completa entonces. Realizo las siguientes actividades. Completo los espacios con B, verdadero o falso, según las afirmaciones dadas. Entonces aquí me dice, el vértice es el punto de unión de dos rayos que forman un ángulo. Esto es verdadero. En el punto B, ángulo es la unión de dos rayos que tienen el mismo punto extremo o de origen. Esto también es verdadero. El punto C, cuando se nombra un ángulo, el vértice debe quedar en el extremo. Esto es falso. Entonces, ¿por qué es falso? Porque debe quedar en el medio. Entonces, el vértice debe quedar en el medio. En el punto B, la bisectriz es un rayo que divide el ángulo en tres partes iguales. Esto también es falso. Entonces la bisectriz es un rayo que divide el ángulo en dos partes congruentes. En el punto E, para medir un ángulo necesitamos una regla común. Esto es falso. Necesitamos un transportador de ángulos. Entonces necesitamos un transportador de ángulos, colocamos aquí. Trazo usando el transportador un ángulo de 45 grados. Entonces necesitamos una regla. Tenemos la regla, marcamos ahí. Esto vamos a colocar aquí aproximadamente. Entonces marcamos de esta forma. Ahora, ¿qué hacemos?
con un transportador de ángulos hacemos coincidir aquí este punto del medio con este punto aquí donde empieza mismo. Y marcamos entonces el ángulo de 45 grados. Aquí sería 40, 45 sería en este punto. De 40, entonces ahí es 45. Ahí. Acá tenemos 40 y aquí es 45. Marcamos ahí el punto y ahora con una regla nuevamente vamos a hacer coincidir ahí donde empezamos mismo y vamos a unir esos puntos. Entonces unimos esto y aquí marcamos nuestro ángulo de 45 grados. Este ángulo entonces aquí, esto es de 45 grados. Después nos dice, resuelvo los planteamientos propuestos. Dado el ángulo I o X, trazo la bisectriz con la ayuda del transportador de ángulos y nombra cada elemento del mismo. Entonces necesitamos un transportador de ángulos. Nuevamente colocamos en el vértice de esta forma. Entonces esto me da aquí 30 y aquí me va a dar 35. Este ángulo entonces mide 35 grados y debemos de partir por la mitad, y la mitad de 35 es de 17,5, por lo tanto debo de marcar esto en 17,5. Hacemos como la anterior, entonces aquí sería 10, 15 y vamos a acercar más para poder visualizar mejor. Esto es 10, 15 y dos rayitas más sería 17. Entonces aquí 16, 17 y la mitad entre 18 y 17 sería 0,5. Entonces vamos a marcar ahí. Sería aproximadamente por aquí. Ahora unimos o marcamos esos puntos. Voy a hacer en otro color entonces para poder visualizar. Esto sería entonces aquí la bisectriz. Entonces ahí esto aquí sería nuestra recta. Entonces nos pide que nombremos cada elemento. Esto es lado, esto también es el lado, esto es la bisectriz, esto es la bisectriz y esto es el vértice. Y aquí tenemos el ángulo. Entonces este es el ángulo completo que tenía estas rectas. Entonces esto es el ángulo. Esto sería completo, eso también. Y aquí tenemos las mitades, que es de 17,5 y esto también es de 17,5. Utiliza el transportador, mido los siguientes ángulos y especifico a qué tipo de ángulo pertenece según su amplitud. Entonces necesitamos el transportador de ángulos, ponemos aquí en el vértice y vamos a medir dicho ángulo. Entonces vamos a visualizarlo con la lupa. Aquí tenemos un ángulo de, aquí tenemos 70, 75 grados. Por lo tanto este ángulo mide 75 grados. Esto es 75 grados. Si es un ángulo de 75 grados, vemos que es menor que 90. Por lo tanto, esto es un ángulo agudo. Este es un ángulo agudo. ¿Por qué es agudo? Porque mide menor que 90 grados. Entonces aquí
En el segundo hacemos lo mismo, colocamos nuestro transportador en el punto A, hacemos coincidir y el 0 aquí. Entonces esto vamos a visualizar aquí, vamos a colocar un poquito mejor. Entonces no llega a 130, es de 129, sería 129 grados. Entonces esto vamos a colocar aquí que esto es un ángulo de 129 grados. Y 129 es mayor que 90, pero menos que 180. Por lo tanto, esto es un ángulo obtuso. ¿Por qué es un ángulo obtuso? Porque 129 grados es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Por eso es un ángulo obtuso.